No es solo fuerza, es cerebro en cada golpe. Oleksandr piensa el ring como un tablero, mueve, espera, explota. Nadie vio venir su coronación hasta que el mundo cayó a sus pies. Esta es la historia del hombre que ganó por mente y por alma. La ciudad olía a sal y acero. No era el escenario de una película. Era la mañana que despertaba en la costa de Crimea y ponía a prueba a cualquiera que quisiera soñar. Oleksandr Usyk no nació en una cuna de oro. Nació en un puerto, entre grúas, redes mojadas y hombres que aprendieron a medir la vida por jornadas y por manos. Allí, antes de conocer la fama, aprendió la paciencia del que trabaja con el cuerpo y el saber del que observa el tiempo pasar. Imagínalo, niño, pies descalzos sobre adoquines fríos, la risa contenida, la pelota hecha jirones rodando por una calle que olía a salitre. Sus manos, entonces, no eran puños dominantes, eran manos de ayuda, manos que recogían, cargaban, acomodaban. Pero dentro de esas manos había algo más, un pulso sereno, una atención que miraba más allá del día a día. Allí empezó a forjarse la primera lección: la paciencia no se compra, se hereda del trabajo. En la escuela, Oleksandr no era el más alto ni el más fuerte. A menudo lo miraban como a uno más. Él aprendió pronto otra cosa esencial: la grandeza puede crecer en silencio. No necesitaba aplausos para entender que había un lugar donde su esfuerzo podía hablar por él. El deporte llegó como una herramienta, no como una imposición. Primero hubo fútbol, después lucha grecorromana, y más tarde el boxeo, que acabaría siendo su martillo y su yunque. El primer gimnasio que pisó olía a sudor viejo y a lona. Las luces eran duras, los bancos raídos, y el espejo devolvía una versión suya que a veces apenas reconocía. Pero allí, entre golpes y enseñanzas, encontró algo que la vida del puerto no le había dado: estructura. Cada guardia, cada ejercicio, cada indicación del entrenador eran piezas de un rompecabezas que, sin prisa pero sin pausa, empezaba a encajar. Usyk no se formó en rabia ni en violencia gratuita. Se formó en control. Mientras otros corrían a descargar furia, él aprendió a mirar. Observaba a su rival como quien lee una partitura, calculaba, preveía, esperaba la nota justa para tocarla con la mano más certera. Su técnica no nació de la brutalidad, nació de la precisión. Esto es clave. Oleksandr es un herrero que no solo golpea el metal, lo moldea con paciencia hasta darle la forma perfecta. Los primeros éxitos no llegaron como truenos, llegaron como pequeños destellos, victorias en competencias locales, nombres que empezaban a pronunciarse con respeto en los pasillos de los gimnasios. Pero cada triunfo le recordó el comienzo: la casa con pocas comodidades, la familia que estiraba cada moneda, la responsabilidad ligada a un apellido que debía honrar. No era una presión vanidosa, era la conciencia de no fallar a quienes habían apostado por él con lo poco que tenían. Y llegaron las pruebas. No solo los rivales sobre la lona, sino el primer gran salto: dejar el lugar familiar, viajar, enfrentarse a sistemas distintos, a entrenadores que hablaban otros idiomas de la técnica, a recibir críticas que, muchas veces, son trampas disfrazadas de consejos. Usyk aprendió a transformar esa fricción en aprendizaje. Se volvió un alumno voraz, estudiaba combates, diseccionaba movimientos, memorizaba patrones. Convertía la información en estrategia y la estrategia en calma. Mientras otros buscaban brillar con golpes, él buscaba brillar con decisiones. Hay una escena que repite la memoria de quienes lo vieron crecer, la de Usyk entrenando solo al amanecer, cuando la ciudad aún respira en silencio. El mar le devuelve el rumor del mundo y él practica desplazamientos, sombras, golpes que nadie verá en directo. En esos instantes, el boxeo se vuelve meditación, un ritual que pule el carácter. Allí se forja la paciencia de acero que más tarde hará temblar a gigantes. La técnica le dio respeto, el carácter le dio identidad. Y con identidad llegó la templanza, la capacidad de esperar el momento correcto. Porque en el boxeo, como en la vida, no gana solo quien pega más fuerte, sino quien sabe cuándo pegar. Usyk se transformó en un artífice de tiempos, una falsa apertura, una pausa deliberada, la explosión en el segundo preciso. Esa calma, esa fe en el proceso, empezó a convertir lo improbable en inevitable. Al cerrar esta parte del viaje hay una verdad que resuena: el hombre que ves alzando trofeos no apareció de la nada. Vino del hierro frío del puerto, del trabajo sin espectadores, de las mañanas de soledad y de los trenes que parten sin mirar atrás. Forjó su destino con disciplina, con paciencia, con método.
No fue la fuerza bruta lo que definió a Oleksandr Usyk, fue la constancia que golpeó día tras día hasta que la forma, por fin, respondió al diseño. Y mientras el público todavía no oye bien su nombre, mientras las luces todavía no bañan su figura con plenitud, él sigue trabajando. Porque el herrero no celebra la pieza antes de templarla. La celebra cuando el metal está frío, cuando la obra es completa. Y lo mejor está por venir. La forja no se ve, se siente. Cada amanecer en el puerto era un recordatorio de que el tiempo no regala nada, solo toma. Usyk aprendió pronto que el trabajo rutinario, el repicar de las olas contra el muelle, la repetición de tareas pequeñas, todo eso forjaba algo más duro que la piel, un carácter. Cuando empezó a competir en serio, no hubo fanfarrias. Fueron tardes de gimnasio con luces crudas, entrenadores que no aplaudían sino que corregían, compañeros que preguntaban por qué seguía insistiendo cuando claramente no era el más grande. Su respuesta era muda, subía al ring y obedecía a su propio reloj interno. Cada salto de cuerda, cada desplazamiento, cada golpe era una pequeña inversión en algo que aún no se revelaba por completo. Y fue en ese silencio donde desarrolló una de sus mayores virtudes, la lectura del tiempo. Mientras otros buscaban impacto, él buscaba ritmo. Observaba los omóplatos del rival, contaba respiraciones, sentía los mínimos cambios en la postura. No buscaba el choque inmediato, buscaba la secuencia que lo haría inevitable. Era un trabajo de paciencia, casi científico, estudiar, probar, corregir, volver a estudiar. Las pruebas no fueron pocas. Hubo noches de ausencia de dinero, de discusiones en casa, de viajes largos para combates menores que apenas llenaban el bolsillo. Hubo también derrotas en torneos juveniles que dolieron más por las expectativas que por el resultado. Pero cada tijera en la confianza de otros le servía de mapa, señalaba por donde debía pasar para llegar. Donde algunos veían límite, él veía instrucciones. En ese periodo conoció a entrenadores que pulieron su técnica y a sparrings que le regalaron la sensación real de resistencia. Más importante aún, encontró una disciplina que no permitía excusas. Si la mano sangraba, se vendaba y volvía. Si el cuerpo pedía tregua, el espíritu insistía. No era épica de película, era disciplina cotidiana, repetida hasta que el músculo la guardó como costumbre. Y llegaron los primeros nombres que empezaron a sonar con respeto, victorias claras, estilos calculados, un boxeo que parecía una coreografía precisa. La prensa y los analistas comenzaron a hablar de su mente, no solo de su pegada. Lo llamaron ajedrecista del KO porque su boxeo pensaba varios movimientos por delante. Al cierre de esta etapa, la sensación era clara, Usyk no solo había aprendido a pelear, había aprendido a pensar el combate como quien resuelve un problema. La ciudad que lo formó le dio las manos, el ring le dio la razón. Y cuando miraba al horizonte del puerto, ya no veía solo trabajo, veía el tablero en el que algún día movería a los gigantes. Cuando la técnica se encuentra con la paciencia, ocurre algo peligroso, la inevitabilidad. Usyk no llegó a la cima por accidente. Llegó porque convirtió cada error ajeno en una lección, cada silencio en la sala de sparring en una clase magistral. Su boxeo dejó de ser solo físico, se volvió cálculo. Movía pies como piezas, presidía el ritmo como un metrónomo, y cuando el momento pedido por su mente llegaba, explotaba con precisión quirúrgica. En el ring no buscaba la épica instantánea. Buscaba desarmar, crear pequeñas grietas en la defensa del otro hasta que todo cediera. Los fanáticos empezaron a notar algo distinto. No era la furia del knockout, era la belleza de la construcción. Los comentaristas hablaban de ajedrez con guantes y los rivales comprendían que pelear con Usyk no era solo aguantar golpes, era sobrevivir a una estrategia. Y llegaron las noches en que su paciencia fue coronada. No por un golpe magistral aislado, sino por la suma de decisiones perfectas en el momento exacto. Subió de categoría cuando el desafío lo pidió. Se enfrentó a figuras que parecían montañas y, con calma casi imperturbable, les mostró que la mente puede hacer tambalear hasta el cuerpo más imponente. La ovación llegó, sí, pero siempre después del trabajo, nunca antes. Él seguía entrenando al amanecer, seguía analizando combates en silencio, seguía puliendo el oficio. Pero la gloria trae su propia prueba, la expectativa. Con cada cinturón vino una lupa más grande, una prensa más exigente, una gira de preguntas que suelen confundir al ego. Usyk, sin embargo, se mantuvo fiel a su naturaleza, menos palabras, más método. Donde otros descansan, él entrenaba. Donde otros celebran, él recalculaba. Y esa disciplina le dio algo más valioso que un título,
Coherencia. La victoria no lo transformó en alguien nuevo, lo hizo responsable de su propia leyenda. Con el tiempo entendió que el éxito pide cosas: sacrificio, silencio, entrega sin testigos. Empezó a usar la fama como herramienta, no como escudo. Visitó gimnasios humildes, dejó tiempo para su familia, habló con la claridad de quien sabe que la verdad no necesita adornos. Y en el trayecto también hubo momentos de fricción, derrotas que queman, decisiones que cuestan, críticas que golpean más que cualquier impacto. Pero Usyk aprendió la lección esencial de los grandes: el daño no define si te quedas en el barro o si lo usas como cimiento. Él hizo cimiento. Hoy el hombre que nació entre redes y grúas es ejemplo de otra cosa, de que la fuerza sin cultivo no es nada, de que la triunfo sin humildad es frágil. Su legado no es solo cinturón o récord, es el mapa que deja a quienes vienen atrás. Trabaja con disciplina, piensa con calma y pelea con respeto. Cierra los ojos e imagina la escena: un tipo que pule su técnica al amanecer, sale a la calle y nadie le regala nada, vuelve al ring y gana con el mismo gesto tranquilo que tenía siendo niño. Esa es la marca del herrero. No celebra la pieza antes de templarla, porque esta es la historia antes del aplauso.